Entonces, como les estaba explicando, la primera etapa, que es llamada la adhesión plaquetaria, que es la esquema A, consiste en la adhesión o la interacción de una glicoproteína de superficie de la plaqueta, la GP1 beta o 1B, con el factor von Willebrand. Después de esto, ya se hace una unión mucho más fuerte y estable cuando también este mismo complejo se une a las fibras colágeno, estabilizando mucho más la interacción de la plaqueta con el endotelio. Este primer grupo de plaquetas que se adhieren empieza entonces a activarse y a la vez van formándose los primeros residuos de trombina, ¿no? Esta sustancia entonces va a inducir que otras plaquetas empiecen a activar. Ahora, para que esto sea mucho más rápido y genere pues una activación plaquetaria en gran cantidad, es donde se tiene la plaqueta empezar a desgranular. Es ahí pues que se activa todo el ciclo del ácido araquidónico, las ciclas oxigenasas, para formar pues sustancias como el tromboxano A2, que aquí podemos ver en el esquema C. Esto permite entonces que el tromboxano induzca a que otras plaquetas empiecen a activarse y empiecen también a agregarse y a desgranularse. Esto es también dependiente mucho de energía, ¿no? Por lo cual se requiere ADP para poder usar esta energía para poder generar toda la fuerza necesaria para liberar el contenido granular de las plaquetas, ¿no? Cuando ya las plaquetas liberan su contenido y ya cambian su morfología en una forma de galleta, tiene la forma de una galleta, son redondas y planas, cuando ya se activa tiene una forma ameboidea, ¿no? Como un equinocito, ¿no? Como una ameba, ¿no? Una cantamueva. Entonces ya aquí empieza a generarse lo que se llama la agregación plaquetaria, ¿no? Cuando interactúan plaqueta con plaqueta entre el complejo, ¿no? 2 beta y 3 alfa. Y tiene como puente, como proteína intermediaria, fibrinógeno. Y es ahí donde, y aparte no es el único, hay varias otras proteínas que pueden también ser de puentes, pero el más importante es esta, el complejo 2 beta, 3 alfa, y como interacción tienen al fibrinógeno. Y ahí es donde se forma toda la agregación plaquetaria. Este esquema pues explica cómo se forma toda el tapón plaquetario en sí, ¿no? Bien, las plaquetas se forman en diferentes tejidos. Ya cuando nacemos, ¿no? En la etapa ya extrauterina, se forman principalmente a nivel de la médula ósea. Pero otros tejidos como el hígado, el vaso, el pulmón, pueden también tener capacidad megacariopoyética, ya que pues, se ha encontrado, se ha aislado que tienen células que se diferencian a megacarioblastos y megacariocitos en estos diferentes tejidos. Bien, un megacarioblasto viene a ser un blasto ya diferenciado a línea megacariocítica que sufre un proceso de endomitosis. El proceso de endomitosis, vamos a graficarlo aquí. Ustedes saben que la mitosis es así, ¿no? Una célula entre en mitosis y forma dos células hijas, ¿no? Estas también entran en mitosis y forman otras dos, ¿no? Esa es la mitosis ordinaria, ¿no? La endomitosis es una mitosis parcial o una variante de la mitosis, en la cual una célula, cuando hace endomitosis, llega hasta la etapa de metafase, ¿no? Formándose, ¿no? Una célula de mayor tamaño con dos núcleos, ¿no? Sigue la endomitosis, se forma una célula de mayor tamaño con cuatro núcleos. Sigue la endomitosis, una célula de mayor tamaño
con 8 núcleos, ¿no? Entonces, eso es la endomitosis. Para que el megacardiocito sea tan grande y tenga una gran cantidad de citoplasma, requiere hacer unos 16 a 32 ciclos, ¿no? De endomitosis, ¿no? Por tanto, un mega ya normal tiene más o menos de 16 a 64, que están todos como que se compactados, ¿no? En un gran bloque nuclear que vemos al microscopio, que parece un único núcleo, se ve algunos cuantos núcleos, ¿no? Eso es lo que sucede en médula ósea, ¿no? Cuando el miaqueroblasto ya empieza a proliferar. Bueno, en este caso, la única etapa en la cual prolifera es la etapa de miaqueroblasto o la unidad formadora de miaqueroblastos. Hacen una mitosis verdadera, pero cuando tienen ya que madurar, hacen la endomitosis, ¿no? Para incrementar su volumen y su cantidad de citoplasma. Ya cuando llega a una etapa de maduración, hablamos del mecanocito ya maduro, ¿no? O tipo 3, ¿no? O trombocitogénico, como quieran llamarlo, porque varios autores suelen cambiar el nombre, ¿no? Según su perspectiva. A nivel del citoplasma sucede toda una regulación por varias enzimas y proteínas que van como segmentando, ¿no? Parcelas, ¿no? Pero es como si hubieran ya segmentando cuáles van a ser los puntos donde va a empezar a fragmentarse el citoplasma para liberar plaquetas, ¿no? A la parte que también eh, hay una movilización de todas las granulaciones hacia los puntos, ¿no? Donde se está formando las proplaquetas. Acá vemos este esquema, que es una proplaqueta, lo que indica la flecha. Se extiende y a través de todo esto hay una movilización tanto de proteínas, ¿no? Organelas, ¿no? Y granulaciones hacia el extremo terminal para luego empezar a liberar plaquetas, ¿no? Ahora, este modelo que se explica en este esquema tomó años tratar de entenderlo. En un primer prototipo se hizo estos estudios en cultivos celulares y luego ya mediante eh, una evaluación, ¿no? Minuciosa en cultivos de médula de ratón, se vio cómo esta célula interactuaba con el endotelio y se adhería para empezar a liberar plaquetas. Acá vemos un esquema, ¿no? Como es una plaqueta inactiva, como lo digo, tiene la forma de una galleta, y las plaquetas cuando se activan cambian su forma, una forma estrellada, y cuando ya tienden a agregarse, tienden a extender su citoplasma, ¿no? Ahora, estas formas, ¿no? Activas de plaqueta pueden verse en sangre periférica y son indicadores, pues, que tal vez la toma de muestra fue muy traumática, ¿no? O no se manejó correctamente la muestra, ¿no? Ahora, es un dato que tiene poca relevancia clínica, pero en algunos casos, cuando el paciente tiene cierta predisposición, ¿no? Puede ser un dato útil porque indica que el paciente tiene ya riesgo a trombosis, ¿no? Acá vemos entonces la diferencia entre una plaqueta inactiva y una plaqueta activa. Miren qué tanta superficie abarca una plaqueta activada. Ahora, esto es parte del mecanismo. Tiene que tener mayor cantidad de superficie para poder cubrir, ¿no? En grandes bloques toda la zona lesionada. Porque si fuera en su tamaño normal, tendría que usarse mayor cantidad de plaquetas para poder cubrir una lesión. Ten en cuenta que la plaqueta, su diámetro es 2 micras en promedio, ¿no? Pero cuando se activa y se extiende, puede tener 5 a 10 veces más,
¿no? Ese diámetro, cubriendo una mayor cantidad de superficie, lo cual entonces permite, ¿no? Para formar el tapón hemostático, ¿no? Una gran utilidad esa extensión que tiene la plaqueta, ¿no? Como todo proceso hematopoyético, está regulado por algunas citoquinas, ¿no? ¿No? Como por ejemplo la interleuquina 3, ¿no? La trombopoyetina, el factor de crecimiento de células madre, ¿no? Interleuquina 6, interleuquina 11, ¿no? Este es un estado indiferenciado, que sería el stem cell mieloide, llamado la unidad formada de colonias gránulo eritro mecarocíticas monocíticas. Ya saben ustedes que el CD34 marca todas estas células indiferenciadas, células madre. Pero cuando ya hay un estímulo adecuado de un conjunto de citoquinas, sobre todo la trombopoyetina, esta célula madre mieloide empieza a diferenciarse hasta la gran unidad formada de colonias megakaryoblásticas y luego la unidad formada de colonias megacaryocíticas. Y luego a partir de aquí ya empieza lo que sería la transformación, ¿no? Al promecaroblasto y de aquí vendría pues todo el proceso de endomitosis, ¿no? Para tener al final un megacarocito maduro que libere plaquetas, ¿no? La tromboitina se produce principalmente en el hígado, pero también otros tejidos como el útero, el pulmón, pueden liberarlo pero en menor cantidad. Se ha reconocido que hay receptores tipo tirosina quinasa en el citoplasma, ¿no? De las células madre mieloide y también de las células indiferenciadas megakaryoblásticas que captan este, este factor de crecimiento y al detectarlo genera una señal JAK-STAT, lo cual estimula la transcripción de toda una serie de genes que están involucrados en la proliferación celular, aceleran la maduración celular y también aceleran la liberación de plaquetas. Si hacemos una analogía, esto es muy parecido al efecto que hace la eritropoyetina, ¿no? Aquí vemos esquemas de lo que sería la trombocitopoiesis o trombopoiesis, o también llamada megakaryopoiesis, ¿no? A nivel de lo que son las células nucleadas. Aquí vemos un megaroblasto, tiene su diámetro 20 micras. Es característico observar estas protuberancias, llamadas bleps o protuberancias, ¿no? Cuando esta célula empieza ya a hacer endomitosis, vamos a verla en la etapa de promecarocito binucleada o hasta 4 núcleos, ¿no? Un mecarocito todavía inmaduro, tipo 1, tiene pues en promedio 8 a 16 núcleos. Y uno ya maduro tiene 16 a más. Y se ve cuando ya llegó la etapa de maduración, aparte de tener un mayor tamaño y un citoplasma muy similar a las plaquetas, se ve que rodean a esta célula la formación de proplaquetas, liberando plaquetas. En promedio, ¿no? Un megacarocito puede liberar de 1000 a 5000 plaquetas, ¿no? Inclusive, cuando hay una alta estímulo con trombopoietina, se menciona que también puede llegar hasta el valor de 10.000 plaquetas por megacarocito. Ahora, esto depende de muchos factores. Bueno, acá se explica un poco, ¿no? En qué consiste la liberación de plaquetas. El mecanicito temprano o el megacaroblasto, la endomitosis, se forman las plaquetas grandes, ¿no? Y se forman las proteínas de demarcación de membrana, que es un conjunto de proteínas, tanto el citoesqueleto como otras tipo miosina o actina, que van limitando los puntos para la fragmentación del citoplasma. Estas proteínas nos van definiendo pues cuáles son los puntos de fragmentación, ¿no? De las plaquetas.
también inducen a la formación de las proplaquetas. Y esta fotografía, tomadas de un endotelio de ratón, y es muy similar a lo que tal vez se podría ver en el ser humano, muestra la formación de proplaquetas, estas ocasiones, ¿no? Y en la zona terminal, liberando plaquetas. Entonces, estas evidencias demuestran entonces toda esta teoría que en un primer momento fue solamente especulaciones, luego fueron pues ya definiéndose cuando se encontraron estos hallazgos. Aquí vemos una serie de fotografías en cultivo celular que parten de aquí. Esta sería la primera, y luego sigan la flecha. Como un mecanocito empieza a formar proplaquetas y empieza a liberar plaquetas. Acá vemos los tiempos, ¿no? 1 hora, 2 horas, etcétera, ¿no? Entonces, ya esto, como les mencioné, son evidencias que se han observado en cultivos celulares, el tiempo de liberación, formación de plaquetas y también con diferentes variantes. Algo importante en las plaquetas, y es lo que también se adquiere, ¿no?, del megacariocito, es las glicoproteínas que tiene en su superficie, que es parte de su glicocálix, ¿no? Sabemos que en los endotelios, disculpen, que la membrana bisfosfolipídica es similar entre todas las células, que tiene un conjunto de proteínas en la superficie que forman el glicocálix, ¿no? Dentro de estas, las que son importantes para la función plaquetaria son los receptores de glicoproteína, ¿no? De ahí viene el acrónimo GP, ¿no? GP1, 2, 3, hasta la 9 que está descrito. Cada uno pues tiene diferentes estructuras, composición y también diferente participación durante las funciones plaquetarias. La plaqueta en su interior tiene dos sistemas que permiten tanto su transformación de forma inactiva a forma activa, como también, ¿no?, la liberación y expresión de ciertas proteínas en su superficie cuando está activada, ¿no? Uno es el sistema canalicular abierto, que aumenta, ¿no?, la superficie de contacto que se libera cuando la plaqueta está activa, y explayando toda su superficie. También permite el intercambio de sustancias en profundidad y también la liberación de granulaciones alfa. Estos granulos alfa son tal vez los más importantes que lleva la plaqueta, porque tiene dentro de su interior un gran contenido de proteínas, tanto de la hemostasia, de la inflamación, como también de la regulación y regeneración tisular. Por otra parte, el sistema tubular denso son una serie de conductos, ¿no?, de microtúbulos que rodean los diferentes organelas que tiene la plaqueta. Más que todo permite aquí, ¿no?, cuando está la plaqueta ya activa y mediante la regulación del calcio iónico, la liberación o no del contenido plaquetario, o sea, la desgranulación en parte. Y también la movilización de moléculas como tromboxano, la ATP, ADP, para que pueda regular la energía suficiente para que la plaqueta pueda cumplir su función. Acá está la lista de las ligoproteínas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los marcadores CDs, ¿no?, de linaje? El complejo 2 beta 3A es lo que
ustedes conocen como CD41C61. Es una proteína tipo integrina, porque conforma su estructura parte, ¿no?, de la membrana de la plaqueta. Esto se une a fibrinógeno, bombíleo, fibronectina y vitronectina, y su principal función de este complejo es en la agregación plaquetaria. Entonces, algo interesante, y eso ya depende mucho de ustedes, si les quieren seguir en este mundo, ¿no? No solamente de hematología, sino a nivel celular, ¿no? Y quieren tal vez sacarle provecho, ¿no?, al conocimiento, que puedan aprender este tipo de nomenclaturas, ¿no? Cada uno de los CDs, ¿no?, o Cluster Differentiation, que es una nomenclatura internacional para las proteínas de las células en su superficie y en su interior, nos indica pues cuál es su estructura, qué tipo de proteína es, cuál es su función y a qué se une, si es que es una proteína o un receptor, ¿no? Ahora, esta proteína es importante porque la carencia o los defectos del complejo 2 beta 3A conlleva pues a una patología de tipo congénita, ¿no? Como es el síndrome de Glassman. Y bueno, hablar de cada una de estas creo que ya no sería mucho complicarnos, pero más o menos para que vean, ¿no? Por ejemplo, el reactor de hidrolectina participa en la adhesión plaquetaria. El complejo 1A2 alfa también en adhesión, se une aquí a colágeno. El 1C2 alfa se une a fibronectina, ¿no? También en la adhesión. El complejo 1 beta 95 se une bombilirubina y participa tanto en la adhesión como en la agregación. GP4 se une a colágeno y troponina y es para la adhesión y agregación. El GP6 se une a colágeno, es para la adhesión. La P-selectina, ¿no?, la GBP140, es para la interacción de las plaquetas con leucocitos. Esto es importante en los mecanismos de activación plaquetaria mediante leucocitos y también en la inflamación. El PECAM, que es una proteína también de superficie, ¿no?, también es la interacción de la plaqueta con el endotelio. Las principales son las primeras, porque participan activamente tanto en la agregación como en la adhesión plaquetaria. Aquí vemos, ¿no?, el complejo 2 beta 3A, cómo empieza a expresarse y su importancia, ¿no?, para la interacción y activación del sistema contráctil, ¿no? Hay una prueba antigua, la retracción del coágulo, el cual consiste en un tubo de vidrio, colo- llenar un volumen de sangre y dejarlo pues por 1 o 2 horas, ¿no?, a baño María. Y lo que uno espera después de 2 horas es que tengamos un coágulo contraído, ¿no? Parte de la contracción se debe mucho a la interacción de las proteínas de la plaqueta, ¿no?, el sistema contráctil, ¿no? Ya cuando esta se activa, la plaqueta se extiende y esto permite al final que todas las plaquetas empiecen a hacer fuerza en común, haciendo que estos empiecen a contraer, haciendo que se forme un coágulo compacto y se separe del suero. Entonces, parte de esto se da por la agregación plaquetaria, ¿no? Acá vemos la superficie, ¿no?,
o un esquema de la superficie de la plaqueta, los diferentes complejos y cómo interactúan con algunos ligandos. Por ejemplo, la GP1 beta es una von Willebrand y trombina. El complejo 1 beta se une. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Ya, Se escucha. Sí se escucha, gracias. sí se escucha, aunque un poquito bajo, pero Ya, a ver, vamos a ver esto. Ya, acá vemos entonces un resumen de los diferentes complejos proteicos, ¿no? Y tal vez, y cómo están dispuestos aproximadamente en la superficie de la plaqueta. En el esquema que está al lado derecho se ve un detalle más o menos de cómo estos se predisponen, ¿no? De una manera aparentemente tridimensional, ¿no? Cómo la proteína empieza a desplegarse y a contornearse, ¿no? Formando esta especie de bucles, ¿no? Ahora, esto es algo ya más molecular, pero al final la importancia de esto va que al momento de disponerse de esta manera expresa los puntos de contacto que tengan con otras proteínas, ¿no? Para que se dé la unión del complejo 1 beta, ¿no? Con el von Willebrand y con la trombina, se requiere que se dé esta estructura tridimensional. Hay mutaciones en la cual esta se altera y la unión no es igual, no es estable. Ya, esos son casos raros, ¿no? O sea, hay estudios que han evaluado que no solamente es defectos en la carencia, ¿no? De la glicoproteína, sino también en su estructura, lo que altera que se dé una correcta adhesión o agregación plaquetaria, ¿no? Este es el otro complejo, 1 beta 95, el cual pues interactúa con diferentes moléculas, ¿no? No solamente el endotelio, sino también con los leucocitos. Acá también un esquema de cómo es su estructura. Y acá con qué otras moléculas podría interactuar, tanto para la adhesión como para la activación y agregación plaquetaria, ¿no? Bien, así como los hematíes y los leucocitos, las plaquetas tienen también su sistema de antígenos plaquetarios, los cuales actualmente ya están más para ver temas de histocompatibilidad. Eh, Son poco aplicables en nuestro medio, en realidad es poco aplicable, porque también encarecería los procesos para hacer las funciones, ¿no? Plaquetas, pero son importantes cuando ya se detectan ciertas anomalías como la formación de autoanticuerpos plaquetarios o el famoso eh, problema de refractaridad plaquetaria, ¿no? Cuando un paciente le transfunden plaquetas de manera continua, pero no sube lo que se espera, y mediado por autoanticuerpos que bloquean o destruyen la plaqueta tempranamente, ¿no? En ese caso sí hay que hacer una búsqueda de anticuerpos contra qué proteína hay y en base a eso generar pues ya la búsqueda, ¿no? de donantes que tengan compatibilidad y no sean atacados por estos anticuerpos. En nuestro medio es raro hacer esto, al menos unos laboratorios lo hacen, pero lo derivan al exterior. No es común hacerlo aquí. Hay la tecnología, sí, tales como Revalati, tiene toda la tecnología para poder hacer ese tipo de estudios, ¿no? Bien,
Durante la función plaquetaria van ustedes a escuchar dos términos, agonistas y antagonistas. Los agonistas son los que favorecen o los que promueven una actividad, ¿no? Cuando hablamos de agonistas eh, plaquetarios, ¿no? O de la agregación plaquetaria, son aquellos que promueven o ayudan a que la plaqueta se agregue, ¿no? Acá vemos al ADP, la trombina, el tromboxano, la serotonina, ¿no? Y hay otros llamados los antagonistas, que son los que evitan, no, no promueven o bloquean una función específica, ¿no? Los agonistas, a los antagonistas de la agregación plaquetaria son los que evitan que la plaqueta se pueda adherir, ¿no? Por ejemplo, la prostaciclina, ¿no? Y ya lo mencionamos que lo libera el endotelio para evitar que las plaquetas se activen y se agreguen. ¿Por qué es importante saber esto? Hay una prueba que es la agregometría plaquetaria, que consiste en tener un plasma rico en plaquetas. Es un plasma que tiene una gran cantidad de plaquetas, ¿no? Que se logra por la centrifugación adecuada en un tiempo adecuado. Luego, en una serie de eh, túbitos o una placa ya definida, se agrega diferentes agonistas, ¿no? Como los que ven ahí, y luego se evalúa en un agregómetro, que es un sensor que detecta la agregación plaquetaria, cómo la plaqueta se van agregando a través del tiempo mediante la dispersión formando curvas, ¿no? Y dependiendo la acción del agonista, podemos detectar si hay un defecto estructural, ¿no? En la plaqueta, o sea, la carencia de alguna proteína, o también algún antagonista, ¿no? Que evita que la plaqueta se agregue, ¿no? Una prueba que es poco frecuente, ¿no? Pero es interesante usarla, porque evalúa la función plaquetaria, ¿no? Bueno, el citoesqueleto, ustedes saben, es toda una red de proteínas que sirven de armazón y dan estabilidad y soporte a las diferentes estructuras y organelas de una célula. En caso de los hematíes, por ejemplo, el citoesqueleto está formado en gran parte por espectrina, ¿no? Igualmente, la plaqueta tiene un citoesqueleto formado por espectrina, actina, miosina y también microtúbulos, ¿no? Que se llaman las tubulinas. Todo esto le permite tener la forma que tiene, ¿no? Cuando se activa, la gran ventaja que tiene la plaqueta, que al tener pues, los microtúbulos y una mayor cantidad de actina a nivel del citoesqueleto, permite extender mucho más su superficie, ¿no? Permitiendo que se deforme más rápidamente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los hematíes no. Los hematíes tienen menos actina, tienen más espectrina, lo cual lo hacen que sean deformables, o sea, que puedan recuperar su forma después de haberse deformado. En cambio, la plaqueta tiende a deformarse, pero de manera irreversible. Y es parte de su función, porque recuerden que la plaqueta tiene una vida corta. En circulación tiene una vida media de 5 a 7 días. En cambio, un hematíe, su vida media son 120 días. Y esto está dependiendo mucho a la función para la cual se ha diseñado estas células. Acá vemos una lista de las proteínas que se han descrito, hay más todavía, en el citoesqueleto de la plaqueta. Como les digo, la que está en gran cantidad es la actina, ¿no? Pero hay otras, ¿no? La cantidad que está, cómo se comporta en el citoesqueleto.
como su regulación en la actividad del citoesqueleto, se fosforila, no se fosforila, por protólisis, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su función? Y bueno, hay ya libros específicos que evalúan todo lo que es plaquetas, ¿no? Este es algo mucho más profundo, ¿no? Y específico, pero para que más o menos se den cuenta, pues que la plaqueta es más complicada de lo que a veces nos explican simplemente al ver un frotis, ¿no? Muchas proteínas que tienen los hematíes también la tienen la plaqueta, solo que en diferente proporción. Acá están las proteínas contráctiles importantes para que la plaqueta pueda deformarse y extender su membrana en mayor superficie. Como le decía, la actina es en gran parte la que promueve, ¿no? Cuando la plaqueta está activada, ¿no? Esta actina está polimerizada. La plaqueta, disculpe, cuando está en reposo, la actina está polimerizada. Cuando está la plaqueta activa, esta actina se libera, haciendo que se extienda rápidamente, ¿no? Toda la membrana plaquetaria, ¿no? La profelina es como una proteína intermedia que mediante la interacción de fosforilación ADP, ATP, permite, ¿no? El cambio, ¿no? O de la despolimerización de la actina, ¿no? Y la gelosina es una proteína de interacción de la actina-actina que lo permite que la actina se vuelva otra vez a polimerizar, pero de manera mucho más desordenada, ¿no? Generando esto, pues, que se extienda mucho más. En cambio, cuando está en la forma inactiva, la plaqueta, la actina está bastante ordenada y polimerizada muy compactamente. Caemos otras proteínas que también están dentro del citoesqueleto de la plaqueta, que participan también contribuyendo a la cambio de la morfología plaquetaria. Aquí vemos, ¿no? Estudios de cultivos celulares como una plaqueta en forma de disco, cuando se activa tiende a esferizarse y luego empezar a liberar una especie de protuberancias o plebs. Y luego hasta el punto de formar lo que llaman los lameliópodos, una especie de forma meboidea, protuberancias, forma meboidea. Luego se aparece la lamelilla circunferencial, que es la que define todo el contorno de extensión de la plaqueta. Y luego todo el aumento de la superficie plaquetaria, ¿no? Es como un huevo frito, si queremos hacerlo simple, ¿no? Acá tienes un huevo compacto, luego tú rompes la cáscara, el cascarón del huevo, y lo extiendes en una sartén. Y si ustedes se dan cuenta, se extiende ampliamente. Algo parecido es como la plaqueta se extiende. Aquí al lado derecho vemos esquemas, ¿no? De la interacción del citoesqueleto plaquetario conforme va cambiando la forma de la plaqueta. Forma esférica. La parte de arriba es su forma inactiva, su forma de disco. Cuando se va esferizando, cómo cambia la estructura de las proteínas. Y luego cuando tiene ya a cambiar la forma, liberando los lamelipolos o las prolongaciones citoplasmáticas, ya cuando tiene pues toda la laminina circunferencial, ¿no? Para que se dé esta interacción es dependiente de calcio. Es por eso que la carencia de calcio hace que la plaqueta esté inactiva. Es ahí el conocimiento de esto que los anticoagulantes que usamos en la hemostasia y para hematología captan el calcio.
No solamente porque el calcio iónico, que es el funcional, sirve para la cascada de coagulación, sino también que sirve para la activación de las plaquetas. Entonces, eso también explica la importancia de la correcta toma de muestra. Muchas veces cuando vemos plaquetas anormales en forma o desgranuladas, no es solamente por un problema en la toma de muestra, sino también por un mal manejo del tubo después de haber sido tomada la muestra, ¿no? Como una incorrecta homogenización. Aquí vemos la lista del contenido que tienen los principales gránulos de la plaqueta. Como les comenté antes, los más importantes a nivel funcional son las granulaciones alfa. Como se dan cuenta, tiene una gran cantidad de sustancias, ¿no? Desde proteínas que participan directamente en la hemostasia, tanto en la función plaquetaria como adhesión, agregación, también promoviendo la activación de la coagulación, y también promoviendo la activación de la fibrinolisis, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Tiene todo, ¿no? Es como un pack completo, tanto para poder activar e inactivar. Y lo interesante, y es ahí en la cual las plaquetas de estos últimos años han cobrado importancia, es que tiene bastante factores de crecimiento. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? En muchos sitios de manera eh, no regulada, hacen tratamientos con gel de plaquetas. Entonces, se basa mucho en que, ¿no?, a un paciente le sacan varios tubitos celestes, luego separan el plasma, luego hacen como un concentrado de plaquetas, ¿no? O sea, tienen un plasma rico en plaquetas, luego lo combinan y esto ya lo aplican, bien sea para regeneración tisular, otro tipo de funciones, ¿no? ¿Y por qué tiene efecto este tipo de tratamientos? Porque las plaquetas tienen factores de crecimiento, tienen factores que promueven la regeneración ósea. Por eso que pacientes con artritis, otros problemas también articulares, la inyección o aplicación de este gel de plaquetas es útil, ¿no? Los gránulos densos, más que todo, contienen sustancias asociadas a la energía, ¿no? ADP, ATP, GTP, ¿no? También el calcio importante para que la plaqueta pueda desgranularse y cambiar su morfología, y también magnesio para promover la activación de la coagulación, ¿no? Al igual que también tiene sustancias agregantes, ¿no? Y también fosfato. Y los lisosomas tienen un conjunto de enzimas importantes para la función plaquetaria y también las enzimas que participan en el ciclo de la ciclooxigenasa para formar bien tromboxano, importante para la agregación plaquetaria. También hay enfermedades en la cual hay carencia parcial o completa de estos granos. La más conocida es el síndrome de plaquetas grises, en el cual uno cuando ve el frotis de plaquetas de un color grisáceo, sin gránulos mayormente o con escasos gránulos. Mayormente es una enfermedad de tipo congénita, autosómica recesiva, en la cual pues el paciente tiene problemas de coagulación. También puede haber un pseudo síndrome de plaquetas grises, más que todo se ven en neoplasias, ¿no? La cual la morfología es muy parecida, pero hay de fondo un trastorno maligno, ¿no? Mayormente una leucemia o una neoplasia mielodisplásica, ¿no?
Entonces, repasando, al darse la adhesión, parte del reflejo hace que el vaso sanguíneo se contraiga. Esto hace que la luz del vaso sea más pequeña, permitiendo entonces que las plaquetas empiecen a tener contacto con el endotelio dañado, ¿no? Y dándose la primera etapa de la función plaquetaria, que es la adhesión. Y luego ya va así dándose las siguientes etapas hasta tener plaquetas pues activadas, ¿no? Y agregadas y empezar a agregarse. Hay lo que le llaman la fuerza de cizalla, ¿no? Es parte de la hemodinámica, ¿no? Que estudia cuáles son la mayor fuerza, ¿no? Y velocidad de las células cuando van en circulación. Como bien dice acá este esquema, todas las células que están en el centro, pasan en el centro del vaso sanguíneo, tienen una mayor velocidad. Por lo tanto, la probabilidad de que estas células se puedan adherir es poca. Pero cuando uno contrae, ¿no? El vaso, o sea, hace que se estreche la luz del vaso, entonces este fuerza de cizalla va a ser menor, entonces generando que las células bajen su velocidad y puedan adherirse más rápidamente a la zona lesionada. Entonces, ahí viene la importancia que se dé este fenómeno. Que bien, pues la hemodinámica lo explica mucho mejor. En este caso, la hemorreología. Es todos los mecanismos aplicables de la hemodinámica a lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Como se dan cuenta aquí, esta es más o menos la fuerza, ¿no? Que se da a nivel de los vasos sanguíneos. Como se dan cuenta, en las venas, esta fuerza es baja, lo cual permite entonces que haya una mejor función de la hemostasia en las venas. Porque rápidamente al ver menos fuerza para circular, las plaquetas se adhieren más fácilmente. Las arterias sí la fuerza es mayor. Es ahí la importancia que en caso de arterias se aplique un tapón hemostático o una presión directa para facilitar, ¿no? Los mecanismos de la hemostasia, ¿no? Pero cuando hablamos de una arteria estenosada, es una arteria en la cual ya hay una alta presión, ¿no? Por bien sea un flujo elevado, una presión arterial alta, otros, miren hasta qué nivel tiene de elevarse esta fuerza de cizalla, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo desde el punto de vista de la hemodinámica, ¿no? Bien, entonces, al darse esta fuerza de cizalla y hacer que éstas disminuya, permite entonces una mayor probabilidad de que se dé una adhesión plaquetaria adecuada, garantizando entonces que la plaqueta se adhiere firmemente y siendo entonces base para las siguientes etapas de la función plaquetaria. Cuando no se da este fenómeno, entonces las plaquetas pueden adherirse, pero su adhesión no es tan estable. Y si la fuerza de cizalla es mayor, entonces persiste y puede desprender el tapón hemostático, conllevando esto entonces a que el paciente siga sangrando. Ese es el problema con las arterias. Es por eso que en caso de arterias, hacer una presión hemostática, ¿no? Fuerte o en todo caso ligar, ¿no? La arteria para evitar cortar el flujo de sangre son los mecanismos más adecuados para facilitar que se dé una adecuada hemostasia. Aquí vemos un resumen
¿no? Que nos indica, ¿no? Bueno, que el esquema es antiguo, los diferentes puntos de unión de la plaqueta con el endotelio o subendotelio, ¿no? Tal vez el más importante, estable y inicial es el von Willebrand, pero también la fibronectina y el colágeno dan una mayor estabilidad para que la plaqueta se adhiere firmemente al subendotelio. Ya hemos visto esto, ¿no? Recordar tal vez cuál es la proteína o el complejo más importante, 2 beta 3 alfa, importante para la adhesión y agregación plaquetaria. La importancia de este complejo está que permite la interacción de plaqueta a plaqueta, teniendo como punto de unión el fibrinógeno. De esta manera facilitando la agregación plaquetaria. Acá están los agonistas, como les comentaba, que inducen a la agregación plaquetaria, ¿no? De manera débil, el ADP, adrenalina, colágeno, vasopresina, serotonina, ¿no? El factor activador de plaquetas también. Intermedia, el tromboxano 2, y de manera fuerte, la trombina y el colágeno en altas dosis, ¿no? Ahora, estas son las que se evalúan en la prueba de agregometría plaquetaria. Entonces, ya entendiendo un poquito más, entonces es fácil entender que ya frente a una lesión, las plaquetas que se van adheriendo van a activarse, desgranularse, promover que más plaquetas se activen y se agreguen, formando el tapón hemostático. Que vamos a hacer reclutamiento, que es generar que más plaquetas se unan a todo este tumulto de plaquetas para formar pues el tapón plaquetario. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Ahora, este tapón plaquetario por sí solo es inestable. Puede ser rápidamente desprendido por la misma fuerza de cizalla que tiene la presión sanguínea, ¿no? Para poderle generar una mayor estabilidad y pueda mantenerse fijo por mucho más tiempo, se requiere entonces la formación de el tapón hemostático completo o estable. Para acá se requiere que aparezca la trombina. La trombina entonces, ¿no? Consolida todo el tapón hemostático, también permite que se dé la retracción del coágulo, ¿no? Y también permite pues que limite el coágulo a la zona de lesión. Ya vamos a ver eso más adelante. Acá otro esquema que resume las etapas de la función plaquetaria, ¿no? Adhesión, activación, reclutamiento, agregación y la consolidación. En realidad la consolidación, ¿no? Está ya muy asociado a la hemostasia secundaria, que ya es la formación de la malla de fibrina. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Dime. Este, el mencionaba el complejo más importante es el 2 beta 3 A, ¿no? Para la adhesión y la agregación. Sí, pero más para Y la agregación. más para la agregación. Y eso trabaja con el punto de unión que sería para el fibrinógeno. Correcto. Ah, ya, ya, profesor. Gracias. Era solo para cerciorarme. Ya. Otra pregunta.
Profesor, una consulta. Esta prueba que mencionó, la prueba de retracción del coágulo, ¿qué tanto es utilizada en los laboratorios, no? Porque yo recuerdo, bueno, en uno de los trabajos que tuve, que sí la usaban, pero la verdad es que como estaba yo más en otro área y a veces hacía tomas de muestra, o veía la parte preanalítica, control de calidad, entonces había bastante, ¿no? Pedían bastante. Para aquel entonces, le hablaré de acaso unos 5 años, pedían retracción de coágulo. Entonces, no sé a la actualidad si esto se sigue utilizando, no se utiliza, en qué tipos de laboratorios podríamos encontrar esta prueba o ya quedó desfasado. Bueno, teniendo ahora las pruebas que hay, ¿no? Que evalúan directamente la función plaquetaria, es una prueba antiquísima, ¿no? O sea, no se considera una prueba adecuada y que de una alta especificidad, ya que te evalúa, ¿no? De varios componentes, ¿no? Te evalúa tanto la cantidad de plaquetas, la agregación plaquetaria y también la cantidad de fibrina que puede haber. Dependiendo de estos tres factores, puede ser que sea normal o alterada. Entonces no es específico. En cambio, si tú ya tienes un perfil completo, ¿no? En la cual tú evalúas, por ejemplo, concentración de fibrinógeno, cantidad de plaquetas, las pruebas de coagulación TP-TTP, ¿no? Y un tiempo de sangría también que puede ser útil, ya no requiere hacer una retracción de coágulo. Ahora, ¿en qué casos podría ser útil? Cuando ya sospechas en un defecto de la agregación plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, en la carencia del complejo eh, 2B3A, ¿no? En ese caso sí sería útil porque tendría a tener una retracción incompleta, ¿no? Pero para eso tendrías que tener a la par eh, la cantidad de trombina, fibrinógeno, para descartar que no, que el resto de componentes sea normal. Pero como ya tenemos pruebas mucho más complejas como la ergometría plaquetaria, ya hace más específico determinar ya la carencia. Entonces, ahora en costo-beneficio es una prueba bastante barata. Puede ser útil, pero no por sí sola, con otro conjunto de pruebas, ¿no? Pero, como le digo, actualmente basados ya en un laboratorio que esté adecuadamente implementado, ya sería inútil hacer esa prueba. Igual que el tiempo de coagulación. Si tienes un laboratorio que tiene TP, TTPA, hacer un tiempo de coagulación ya no sería útil, porque el TP, TTPA son mucho más específicos para saber qué posibles carencias o defectos de coagulación tengas, que en un tiempo de coagulación es muy general, ¿no? Igual el tiempo de retracción de coagulación es una prueba muy general que te puede indicar que hay un problema en la función plaquetaria o asociado a la cantidad de plaquetas o a la formación de fibrina, ¿no? Al menos en Lima, que yo sepa, casi ningún laboratorio lo hace ahora. Para tu experiencia habría que verlo en qué condiciones lo hacían o esto a qué reemplazaban o en qué tipo de pacientes. Que tal vez podría ser que por eso lo usaban, ¿no? Para evaluar algunas condiciones particulares, ¿no? En tu experiencia, ¿te acuerdas en qué casos lo hacían o con qué batería de pruebas lo complementaban? Mm, la verdad es que eso por eso no entendía. Te pedían un perfil de coagulación, Ya. ya, pero también a veces venía señalado retracción del coágulo, ya. Y entonces, por eso decía, pero eso, bueno, no sé. Me quedaba así con las interrogantes, por eso decía qué raro, ¿no? Y como a la fecha, bueno, ahora puedo entender un poco mejor que se trata de evaluar las plaquetas, entonces
Claro, bueno, ¿no? Por eso era mi inquietud, ¿no? Que esto se sigue utilizando, o sea, y antes cómo era, porque veo que hay cada vez más pruebas, ¿no? Que evalúan plaquetas y como la ciencia avanza y todo, bueno. claro. Ahí viene justo la importancia que ustedes sepan estos conocimientos básicos. Por ejemplo, si se van al Serum, ¿no? Y Ah, ustedes, justo a eso quería llegar, ajá, y en el serum, ¿qué tanto es posible que nos pidan, o, no sé, una prueba de retracción del mira, coágulo, ¿no? en el Serum, bueno, yo no tengo mucha experiencia en el Serum, porque lo he hecho aquí en Lima, pero sí he ayudado a muchos colegas. El, el punto está que depende a dónde vayas. Si vas a zonas de extrema pobreza, ¿no? Rurales, tienes la posibilidad tú de poder implementar el laboratorio en base a lo que el médico quiera, porque los médicos que van ahí al Serum son médicos generales, no conocen mucho el laboratorio, conocen lo general, pero uno puede sugerirle, ¿no? Puede también ir implementando pruebas, ¿no? Y ahí sí podría encajar el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación y la retracción de coágulo. Porque si bien es cierto, son pruebas antiquísimas, muy generales, frente a un paciente que tiene un trastorno de la hemostasia, un sangrado, puede darte una idea qué está pasando. Un problema de plaquetas, un problema de proteínas de la coagulación o función plaquetaria, ¿no? Y con eso ya empezar tal vez a manejarlo. O con esa idea, el médico dar un tratamiento paliativo y derivarlo a un centro especializado. Esa sería una opción. Ujú. De ahí viene que ustedes sepan esto. Por ejemplo, hay muchos que han podido aplicar estas pruebas antiquísimas porque a veces no había otra opción. Y a veces ahí viene justo la importancia de tener ese conocimiento. Ahí sería bueno que ustedes también, si es que se animan a ir a provincia, ¿no? Vean, ¿no? El manejo de instrumentos básicos, un espectrofotómetro, un fotocolorímetro, la cámara de Neubauer, ¿no? El microscopio con espejo, ¿no? Que a veces va a haber sitios donde no hay luz o la luz está en cierto horario, luego no hay luz. Todo eso parece mentira, como le digo, muchos colegas que han hecho Perú en zonas de extrema pobreza lo han vivido y han aplicado todo lo que parece mentiras, es cosa solamente de libros, ¿no? O cosas remotas, ¿no? Correcto. Por Ujú. ejemplo, no tienes un equipo automatizado, ¿no? ¿Cómo haces tu conteo de plaquetas, ¿no? ¿Cómo haces tu estimación de leucocitos en frotis, ¿no? Si no tienes reactivo para hacer conteo de leucocitos. O sea, todo eso es importante que usted, disculpa, ¿no? Todo eso es importante que ustedes, tal vez no ahora, porque es un examen de grado, pero ya cuando den el siguiente paso y dependiendo a dónde quieran hacer el serum, lo tomen en cuenta, porque eso les va a permitir, ¿no? Poder tal vez dar una solución. Esa es la importancia, tal vez, yo pienso, del que hacen serum en zonas de extrema pobreza, ¿no? Demostrar que como carrera tenemos la opción de dar soluciones, ¿no? En base al conocimiento que tenemos, ¿no? Ujú. Bien, esta Bien, pregunta. gracias. Si observo plaquetas hipogranulares en lámina, ¿está alterado en algo la función plaquetaria? Depende. El problema de las plaquetas que analíticamente son bastante lábiles. Si usted al momento de hacer el pinchazo buscó la vena, ¿no? Y generó un traumatismo de más, las plaquetas están activándose. Y usted en el frotis va a ver plaquetas grandes, ameboideas o de forma estrellada y algunas hipogranulares. En ese caso, ¿hay problema de la plaqueta? No, simplemente hubo una activación de la plaqueta durante la toma de muestra, ¿no? O por ejemplo, usted hizo un buen pinchazo, tomó la muestra correctamente, pero no homogeneizó el tubo correctamente, ¿no? El tubo lila.
La recomendación es homogeneizarlo unas 8 a 10 veces, ¿no? Para la mezcla correcta del anticoagulante EDTA con la sangre. Pero ¿qué pasa si no lo hizo o se olvidó? La plaqueta va a activarse porque hay factor tisular libre y va a empezar a cambiar su morfología. Y cuando hagas el frotis, vas a ver plaquetas con cambios morfológicos alterados. En estos casos, esta información sería útil para pensar en una disfunción plaquetaria. No. Entonces, ahí viene el problema de la plaqueta. Para poder confiar en que lo que observamos en su morfología sea de valor clínico, tiene que tratar de cuidarse, ¿no? Que la preanalítica sea buena, para que lo que tú hagas en tu frotis te muestre plaquetas tal cual están en la sangre del paciente. Si uno cumple eso y observa lo que tú mencionas, plaquetas desgranuladas o hipogranulares, sí tendría valor. Sí tendría valor. Y sí se debería reportar y sí estarían fuertemente asociados a una disfunción plaquetaria, ¿no? En mi experiencia he visto más estos casos en neoplasias, ¿no? Las neoplasias tienen toda una gama de alteraciones, producto pues de defectos durante la proliferación o maduración de las células, ¿no? Dentro de esto está lo que le llaman la dismegacaropoiesis o displaquetopoiesis, ¿no? Que es la maduración y producción anormal de plaquetas, en la cual estos megacarocitos que hemos visto hace un momento crecen de manera anormal y liberan plaquetas anormales. Y el paciente puede tener 200.000, 300.000 plaquetas y sangra, ¿no? Y uno hace su perfil de coagulación o coagulograma y tiene los tiempos de coagulación normal, urinógeno normal, con plaqueta normal. En este caso, por ejemplo, el que les estoy mencionando ahorita, en el cual vemos un perfil de coagulación dentro del valor de referencia. Las plaquetas, ¿no? En cantidad dentro del valor de referencia, pero la morfología es patológica, sí realza más la morfología como un dato de valor clínico, ¿no? Y diagnóstico, ¿no? Ahora, lastimosamente son casos poco frecuentes, pero sí. Entonces, en resumen, para que tú tengas un valor de la morfología plaquetaria, debe cuidarse mucho el proceso preanalítico, para que al final la plaqueta que veas en microscopio sea tal cual como está en la sangre del paciente. Ahí sí lo que tú observas tendría valor. Y sí, plaquetas agranulares o hipogranulares sí indicarían que hay problemas en la función plaquetaria, principalmente en la agregación. Bonita pregunta. ¿Otra pregunta? Bien. Si tienen preguntas, van a anotarlas en el box y lo vamos respondiendo después. Bien. Seguimos con la segunda parte de la hemostasia secundaria, ¿no? Bien, ya esto simplemente viene a ser la continuación, pero vamos a ver después que no, viene a ser un solo proceso, ¿no? Bien, en la hemostasia secundaria, ¿no? En el modelo clásico de la coagulación, ¿no? Primero se activaba la plaqueta, ¿no? Y luego de que la plaqueta ya se activara y agregara, recién se activaban los mecanismos de coagulación, o sea, la hemostasia secundaria. Esta cascada de reacciones formaba lo que es la fibrina, y esta fibrina, cuando se polimerizaba, recién formaba la malla de fibrina que daba estabilidad al coágulo, ¿no? Y después de esto, o a la par también, se activaban los inhibidores, ¿no? Los inhibidores son proteínas que bloquean proteínas activas de la coagulación. Básicamente son tres las que vamos a mencionar, cuales son muy importantes porque estos evitan que se siga formando el coágulo o se extienda más de lo que debería formarse, ¿no?
Clásicamente, estas son las proteínas, ¿no?, de la cascada de coagulación. El factor uno es el fibrinógeno. El factor 2 es la protrombina. La protrombina es el simógeno de la trombina. Cuando hablamos van a escuchar seguramente en algunos libros, ¿no?, cuando hablamos de factor 2 activo, simplemente la trombina. El factor 3 es importante porque es el que activa o da el inicio a toda esta cascada de eventos, factorístico, factor tisular. El factor 4 es el calcio iónico. No es una proteína, pero es un electrolito importante para que se generen las reacciones enzimáticas. El factor 5 es un cofactor, la proacelerina o factor lábil. ¿Por qué lábil? Es susceptible a cambios de temperatura. Su vida media en plasma es corta. Por eso hay recomendaciones para cada factor, según su estabilidad, cómo trabajarlo, en qué tiempo, y en caso vas a demorar más, congelar preferentemente la muestra, ¿no?, en este caso el plasma. El factor 6 es lo que antiguamente se conocía como el factor 5 activado, que luego se vio que no. Antes, si usted revisa en los libros antiguos, se hablaba de un factor activado, ¿no? Esto era porque se pensaba que todas eran enzimas. Luego se fue viendo que no, a unos simplemente eran cofactores, péptidos, ¿no?, o proteínas que simplemente interactuaban para acelerar o hacer que la función de la enzima sea más específica, ¿no? En este caso, el factor 6 no existe. Entonces, ténganlo en cuenta porque a veces una pregunta muy frecuente y engañosa es esa, ¿no? ¿Cuál es el factor 6? El factor 7 es la proconvertina o la autoprotrombina 1, ¿no? Es el factor inicial que se une al factor tisular, ¿no?, y el que iniciaría pues también los eventos de reacción de la cascada de coagulación, ¿no? El factor 8 ya lo conocen, es bastante conocido, llamado también el factor antihemofílico A. Es el que se ve en la hemofilia A, y recuerden que la hemofilia es la más frecuente en nuestro medio. El factor 9 sería el factor de Christmas, que está asociado a la hemofilia de tipo B. El factor 10 es el factor de Stewart-Power, ¿no?, el cual es importante porque tiende a formar un complejo con el factor 7 y el factor 5, el complejo protrombinasa, ¿no? ¿Por qué es importante este complejo? Porque este complejo es el que convierte el factor 2 a trombina. Recuerden, el factor 10 más factor 7 y factor 5, ¿no? El factor 11, ¿no?, también llamado el antecedente de la protrombina, este también conocido como el factor, ¿no?, de la hemofilia C, que es rara, pero también está en la hemofilia C hay carencia de este. Factor 12, el factor de Hagen, es un factor inicial, ¿no?, que reacciona con algunas sustancias agonistas como el colágeno, ¿no? El factor 13 es el factor estabilizante, puede ser el factor también polimerizante, es el que une o empalma la fibrina formando toda la red o malla de fibrinas. Otros cofactores importantes, por ejemplo, el factor de Fleischer, ¿no?, o la precalicreína, el tricinógeno altopeso molecular, que son importantes para la activación del factor 12 y el factor 11 respectivamente. Sirven como cofactores, ¿no?, o sea, que aceleran la activación de estos factores. ¿Por qué es importante decir esto que son cofactores? Porque a veces la carencia de precalicreína o de tricinógeno altopeso molecular mm, biológicamente no altera mucho la hemostasia, no altera, pero en vitro sí lo detectas, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, le das más, en el TTPA, ¿no?, que es la prueba que detecta la deficiencia, ¿no?, de precalicreína, sino la alteración molecular, cuando tú haces el TTPA de manera común, lo incubas, ¿no?, 3 minutos y luego le agregas el plasma, ¿no?, luego incubas otros más y luego le das el tiempo. Cuando tú lo haces así, te salen tiempos prolongados, pero cuando tú lo incubas 30 minutos, ¿no?,
se corrige, o sea, sale un tiempo normal. Esto que te indica que hay deficiencia de esta precalcreína o acicinógeno de alto peso molecular, que como les digo, in vivo no generan ningún impacto clínico, ¿no? Porque hay otros mecanismos que activan y promueven la cascada. Es ahí que cuando se empezó a ver esas incongruencias del modelo clásico, entonces se vio y analizó que había otro modelo que explicará mucho mejor la interacción de las proteínas con las células para activar los mecanismos de coagulación. Acá estaba este dato que les mencionaba, importante, ¿dónde se forma? Observe que la mayoría se produce en el médula, disculpe, el hígado. Entonces, el hígado es un órgano importante para la coagulación. Sí. Por eso que los pacientes con problemas hepáticos, cirrosis, cáncer hepático, tienen problemas o alteración de los tiempos de coagulación. Porque si el hígado no produce adecuadamente estas proteínas, van a estar deficientes y por tanto van a tener prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces, una de las opciones frente a una prolongación de un TP es que haya un problema hepático. Es importante que usted recuerde esto. Cuando se hace el análisis de caso, hay que ver varias causas para que se prolongue una prueba. Bien sea la carencia de de una proteína. ¿Por qué la carencia? No se sintetiza, que puede ser un defecto adquirido o congénito, ¿no? Adquirido es que el órgano encargado de producirlo está defectuoso. O en todo caso ya hay una carencia del gen para poder producir esa proteína, ¿no? Otro es que hay un inhibidor. O sea, el cuerpo produce de manera normal la proteína, pero hay otra proteína que bloquea la función de esta, ¿no? Anticuerpos, ¿no? O inhibidores de la coagulación, ¿no? Como por ejemplo el anticoagulante lúpico. Entonces es importante que usted entienda eso al momento que querer interpretar de manera inicial, ¿no? Un caso, ¿no? Acá está el dato de vida media, ¿no? Expresado en horas. Mire, el factor que tiene menor tiempo de vida media es factor 7. ¿Por qué es factor 7? Porque es justo el que se une al factor tisular e inicia, ¿no? Toda la cascada de eventos de la coagulación. Entonces, parte de la regulación fisiológica para evitar el riesgo de formar coágulos o trombos en sangre es tener que esos factores que inician todo estén en menor concentración. Y también acá, aparte, disculpen, que tengan una vida media más corta, ¿no? O sea, que rápidamente se remuevan de plasma. Y también cuánto es su concentración en miligramos por decilitro. Para esto también depende mucho de qué tanto estos participan al momento de iniciar la coagulación. Al final, cuando usted ya haga análisis de los factores de manera analítica, ¿no? Conociendo el tiempo de vida media y también la concentración, le va a permitir decidir pues qué metodología sería más precisa para evaluar cada factor y en caso usted demore, ¿no? O haga la prueba después de un tiempo, sepa cómo preservar o mantener estable a esa proteína, ¿no? Este es el modelo clásico de la coagulación, el cual nos indicaban, ¿no? Que frente al trauma o la injuria se liberaba el factor tisular. Este factor tisular liberado, ¿no? Se unía al factor 7, activándolo. Ahora, no es que lo activan, en realidad forman un complejo. El complejo factor 7, factor tisular, ¿no? Este complejo, mediante el calcio iónico, que sirve como un punto de unión,
se une al factor 10. Y este factor 10, para que tenga una mayor actividad, ¿no? Requiere un cofactor, el factor 5, que acá está erradamente indicado como A. Este es un esquema antiguo en la cual se pensaba que el factor 5A era el 6, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? El factor 5 es un cofactor, no se activa, se mantiene siempre estable, ¿no? O en un mismo estado, ¿no? La suma, ¿no? de estas, del factor tisular, el factor 7, el factor 10, es lo que llamamos el complejo protrombinasa, ¿no? Este complejo, que es una enzima, es la que transforma la protrombina a trombina, ¿no? Bien. Entonces, esta vía extrínseca se llamaba extrínseca porque el inicio partía de una molécula externa que se generaba por el daño tisular, por el trauma. En cambio, cuando hablamos de la vía intrínseca, es porque se veía que la interacción directa, ¿no? Con moléculas como el colágeno, otras proteínas, ¿no? de la zona lesionada, activaban directamente al factor 12. Pero acá es donde participaban estos dos, la precalicreína y el cicinógeno de alto peso molecular. Estos dos permitían que más rápidamente el factor 12 se activara, ¿no? Actuando como cofactores, ¿no? El factor 12 activo activaba al factor 11 y el factor 11 activo activaba al factor 9, ¿no? Acá es importante porque acá no solamente participa el calcio, también participa el magnesio. El magnesio participa a este nivel, ¿no? Y también participa a este nivel, ¿no? Y entonces, cuando teníamos ya el factor 9 activo, acá es donde se da un paso importante. Se requiere un cofactor, el factor 8. Este cofactor, más el calcio iónico, más los fosfolípidos, también magnesio, permitían entonces transformar el factor 10 a su forma activa. Y este factor 10 con el factor 5 formaban protrombinasa, ¿no? Y de esa manera también otra vez se formaba la trombina, ¿no? Entonces, este es en sí el modelo clásico de la coagulación, ¿no? Solo que este modelo no explica muy claramente cómo sucede en vivo, ¿no? Cómo este modelo, ¿no? O el inicio de esto interactuaba con esto y viceversa, ¿no? No había una explicación clara, ¿no? Pero en vitro sí, porque cuando uno ya habla de las pruebas como el TTPA, el TP te evalúa esto. El TTP te evalúa esto. El tiempo de trombina te evalúa solamente esto. Entonces, aplicando este modelo, se entiende mucho mejor con estas pruebas básicas que se está evaluando. Ahora,
Durante los años ha habido muchos modelos, ¿no?, que trataban de explicar la interacción de las proteínas de la coagulación con sus inhibidores, con la fibrinolisis, etcétera, ¿no? Pero el que recién hace un poco más de 20 años cobró más impacto, pues lo que es el modelo celular, ¿no? El modelo celular explica mucho mejor qué es lo que sucede en vivo, ¿no?, de la interacción que hay entre las diferentes moléculas con las superficies celulares y la formación de fibrina, ¿no? Básicamente el modelo celular explica el inicio, ¿no?, de cómo inicia todos estos eventos. Bien, en este modelo celular, en la primera fase, que es la fase de iniciación, la célula dañada o el endotelio dañado libera factor tesular. ¿Por qué se habla ahora de célula dañada, o sea, no solamente endotelio? Porque células como los monocitos, células leucémicas, células malignas pueden también expresar o liberar factor tesular. Entonces no es algo propio solamente del, del endotelio, ¿no? También otras células lo pueden usar, pero para otros fines, ¿no? Bien, entonces en el modelo celular, el factor tisular ya liberado, que puede ser liberado en el plasma o en la superficie del endotelio o en la superficie de la célula, tiende a acoplarse, ¿no?, al factor 7. Y luego esto se acopla al factor 10 y al factor 5. Acá faltaría el factor 5. El factor 5. Formando lo que ya les había comentado como el complejo de protrombinasa. Y este complejo es el que forma los primeros indicios de trombina. Esto sucede a los pocos segundos de haberse iniciado todo el daño tisular. Bien, la segunda etapa es la etapa de amplificación. Acá suceden dos eventos importantes. Primero, el que inició todo, el complejo protrombinasa, se inactiva. ¿Cómo se inactiva? Aparece esta proteína, TFPI, inhibidor de la vía del factor tisular, o también llamado inhibidor de la vía extrínseca, ¿no? Bloquea la activación del factor 10 activo unido al factor tisular y al factor 7, ¿no? Lo inactiva, lo bloquea. De esta manera se controla que no se siga promoviendo más la activación inicial de la coagulación. Pero ¿qué más que sucede? La, la formación de trombina, ¿no?, en pequeña cantidad induce a que se active el factor 11, ¿no? Este factor 11 ya activo empieza también a poder promover la activación de- del factor 9, ¿no?, y empezando en sí la amplificación de la cascada, ¿no? También esta trombina liberada también empieza a liberar al factor 8 del factor von Willebrand. Recuerden que el factor von Willebrand circula en el plasma unido al factor 8. Entonces la trombina lisa, ¿no?, o hidroliza, liberando el factor 8. El factor 8 ya suelto frente al factor 9 activo, ya empieza a activar y a unirse para formar más factor 10 activado y luego inducir la formación de trombina, ¿no?
Por otra parte, ¿no? En las plaquetas